mayoría de ustedes la conocen bien, así que le cedo la palabra. Adelante, Florencia. Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Roberto, por la invitación y por dejarnos platicar de cositas que sí me gustan mucho. Fue un tema un poquito curioso la elección, porque en realidad voy a hablar como de distintos sabores que tienen las funciones convexas y yo no me he metido con profundidad en todos esos sabores, pero creo que al final todo tiene en común ciertas cosas y es un poco de lo que quiero platicar. Entonces, el título tiene que ver con que las funciones convexas en general se pueden demostrar cosas buenas acerca de ellas. Entonces, de ahí viene lo de que son refinadas, como que siempre se mejoran un poquito más a partir de lo que uno sepa de ellas, puede uno demostrar que son un poquito mejores, ahorita diré en qué sentido. Y eficientes, más bien está relacionado con que las funciones convexas nos importan muchísimo porque tienen que ver con encontrar minimizantes y encontrar mínimos en distintos tipos y en distintos espacios de todos los tamaños y de todas las naturalezas posibles. Entonces, la idea es un poco platicar acerca de las conexiones que hay entre estas cuestiones de las buenas propiedades y los minimizantes. Entonces, pues justo, ¿por qué uno estudia las funciones convexas con cierto interés? Tiene que ver con distintas motivaciones puede haber, pero dos de las que les quiero platicar es una proveniente pues, de principios físicos. El principio de mínima acción dice que cuando uno tiene una trayectoria, ¿no?, de algún objeto moviéndose en el tiempo, hay un parámetro que va a minimizarse, o sea, la curva que se dibuje en la trayectoria que siga una partícula que se lanza por acá, por ejemplo, de acá para acá, va a ser aquella que minimice esta acción. La acción se define como esta integral de la energía cinética menos la potencial. Y si uno describe esto, pues así, en el caso más simple posible, esta energía cinética menos la potencial se va a ver así, ¿no? Como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado menos la masa por la constante gravitacional por la posición. Estamos moviéndonos en el tiempo y sobre el eje X. Entonces, o bueno, en el plano TX, mejor dicho. Entonces, pues esto se va a tender a minimizar esta acción. Y esto de aquí, pues si uno piensa en la función que a B lo mando a B cuadrado, ¿no? Función real de variable real, pues eso es una función que uno asocia con convexidad. Ahorita voy a dar bien la definición, pero finalmente es como una cazuelita, es lo que siempre le digo yo a mis alumnos. Y esto de aquí, visto como función de X, pues es una función en realidad lineal, y las funciones lineales también van a ser siempre convexas. Entonces, bueno, ahí aparece la convexidad ligada a la minimización. Hay también otros tipos de ejemplos muy bonitos que tienen que ver con algo que se llama flujo de redes. Esta es una parte, por ejemplo, en la que yo no sé gran cosa, pero los ejemplos tienen que ver, por ejemplo, con querer enviar de una fuente a un destino, pues cosas, ¿no? Por ejemplo, paquetes. Piensen en una empresa de mensajería o piensen en un montón de personas que quieren ir de un lugar a otro, ya sea por tren o por avión, y que tienen que quizá, debido a que pues los caminos, ¿no?, tanto terrestres como aéreos, tienen cierta capacidad, o sea, quizá no pueda uno mandar a todo el mundo directo en el camino más corto. A veces tiene uno que pues mandar a unos para acá y aquí hacen una escala y luego para acá y otra escala y acá y otra escala. Y entonces si tienen al inicio, digamos, 23 personas que quieren mandar hacia el destino D, pues a lo mejor a 11 las tienen que mandar para acá, 11 a 12 para acá. Y hay un flujo. Esencialmente lo importante es que hay un flujo y ese flujo se puede a veces describir mediante una función que si resulta ser convexa, pues va a tener un mínimo. Entonces, a lo mejor quiere uno minimizar el flujo o a veces quiere uno maximizarlo y entonces más bien tiene uno que pensar como en voltear el problema, ¿no? Y en decir, pues no voy a pensar en una función que sea como convexa, como cazuela, sino algo más bien que esté
apuntando hacia abajo y que tenga un máximo, si quiero yo minimizar el flujo. O quizá quiero minimizar el costo de hacer todo esto, ¿no? De enviar mis paquetes o las personas por distintas rutas. Entonces, ahí entran las funciones convexas y este problema tiene su página de Wikipedia y todo, lo pueden consultar. Está muy ligado a estudiar las funciones convexas. Y bueno, además tiene cosas prácticas de la vida real, o sea, verdaderamente se eligen las rutas tratando de justo, ¿no? Maximizar el flujo, minimizar los costos y demás. Entonces, ¿qué va a significar la convexidad? Es algo que Jensen definió formalmente en 1905, a principios del siglo XX, en un artículo que escribió y que es una historia interesante porque Jensen trabajaba tuvo que trabajar para la compañía esta telefónica de Bell en su sección en Dinamarca, y era danés, y entonces en sus ratos libres él se ponía pues a estudiar cosas, y estudió con gran profundidad a las funciones convexas, dio la definición de función convexa formal que después pues, se popularizó y ya todo mundo habla de lo que es una función convexa como sin más. Y la definición que dio Jensen, esencialmente lo que conocemos, si han visto la definición de función convexa, pues es básicamente que es una función que si yo geométricamente me la imagino graficada, ¿no? Cuando yo tome dos puntos en la gráfica, por ejemplo, un punto X, f de X y un punto Y, f de Y, pues esos dos puntos yo los puedo unir por un segmento. Si estoy en un espacio vectorial, aquí todo esto lo puedo describir mediante vectores. Y el chiste es que este segmento se va a tener que quedar por encima de la gráfica de la función f en todos los puntos del dominio que estén correspondientes aquí en medio. Entonces, eso lo que significa es, pues si yo tengo un punto X y un punto Y en el dominio, puedo trazar el segmento que los une, ¿no? Y todos los puntos ahí intermedios se van a ver como algo de la forma 1 menos t por X más t por Y. T es un parámetro que para estar aquí en medio se tiene que mover entre el 0 y el 1. Y si yo le aplico la función f a este punto de acá en medio, pues voy a caer en algún lugar por acá. La convexidad significa que el punto correspondiente que está aquí sobre esta línea vertical y que cae sobre el segmento que va de este punto de la gráfica a este otro, este puntito tiene que quedar por arriba o tiene que ser mayor o igual, ¿no? Entonces, la función va a ser convexa si se tiene esta desigualdad para cualesquiera dos puntos del dominio y para cualquier parámetro t entre 0 y 1. Y luego puede uno decir, bueno, esto por ejemplo, pues lo cumple una función afín, ¿no? Una cosa lineal. Una función cuya gráfica sea esto morado, pues va a cumplir precisamente la definición, voy a tener ahí igualdad. Quizá me interese en algunas ocasiones ver que esta curva de acá realmente se porta a modo de cazuelita, ¿no? Que si echamos ahí un montón de canicas no se van a desparramar por todas partes. Entonces, puede interesarnos ver que este segmento esté estrictamente por arriba y eso se define de la misma manera, nada más que vamos a requerir que el segmento esté estrictamente, o sea, cada punto del segmento sea estrictamente mayor que el correspondiente que le toca hacia abajo, que sería la imagen de un punto ahí intermedio. Entonces, esa es la definición de convexidad y que fue formalizada por Jensen. Se fijarán que, voy a regresar tantito, en esta definición, pues es importante, pues estar en un espacio vectorial, ¿verdad? Para que esto tenga sentido. Y también es importante que estos puntos de acá en medio, entre X y Y, se queden en el dominio de la función para que la desigualdad sea interesante, ¿no? Porque si no están en el dominio de la función, pues entonces, ¿qué voy a estar comparando aquí? Y para que los puntos intermedios entre X y Y estén en el dominio de la función, el dominio de la función tiene que ser no cualquier cosa, va a tener que ser un conjunto
pues que los segmentos que unen a los puntos X, Y, que estén allí mismo, se tienen que quedar en el conjunto. Entonces, estamos pensando esencialmente en conjuntos como dominios de las funciones convexas que tienen que verse como este, o como este, o como este, y que son tales que cualesquiera dos puntos que yo junte ahí, todo el segmento se va a quedar ahí adentro. Eso es diferente de lo que pasa, por ejemplo, con este conjunto, ¿no? Pensado en R2 o en R3. Si yo tengo estos dos puntitos aquí adentro de la estrella y trazo el segmento que los une, ese segmento no se queda todo contenido en el conjunto. Entonces, este no es un dominio que yo voy a querer pensar para una función convexa, ¿no? Porque no voy a poder ahí comparar qué está pasando con estos puntos, porque pues ni siquiera están en el dominio y el segmento que le tocaría, ¿no? Entonces necesitamos, para que sea una buena definición, estar en conjuntos como esos. Y bueno, hay una propiedad que me va a ser útil para una de las cosas que les quiero decir más adelante, y que es que esta definición de convexidad se puede como extrapolar a más puntos. O sea, finalmente yo lo que estoy diciendo en la definición es cualesquiera dos, el segmento queda por arriba, ¿no? Si yo hago una combinación aquí de estos que sea un punto intermedio. Pero quizá me puede interesar pensar, a ver, si yo tengo K puntos en el dominio de la función y tengo números reales, que son los parámetros como los correspondientes al t y al 1 menos t, que se queden entre 0 y 1 y que sumen 1, así como t y 1 menos t sumaban 1, pues si yo tengo ahora K de esos, estos puntos de aquí de la forma combinación lineal de los lambda i's con los vectores bi's, si el dominio es convexo, esto siempre se va a quedar ahí adentro del conjunto. Eso es algo que se puede probar. Y la convexidad de la función va a ser equivalente a que f de cualquier combinación de estas sea menor o igual que esta combinación lineal de los f's de bi's. Entonces es llevar esto pues a una colección finita de puntos más allá de simplemente dos puntitos, ¿no? Pero es equivalente esta noción y la definición de la convexidad. Se hace por inducción y la prueba es bonita y todo, pero quisiera yo más bien seguirles platicando de las distintas cosas en donde salen las funciones convexas. Por cierto, no estoy viendo el chat, entonces si alguien tiene alguna cuestión o algo, supongo que al final la vemos, y si no, me detienen por voz, por favor. Gracias. Si quieres, yo sí estoy pendiente del chat. Si surge alguna pregunta, yo te interrumpo. Vale, muchas gracias. Entonces, otra cosa que es interesante, y estoy empezando desde los inicios de las definiciones más básicas para que no nos perdamos, pero si uno tiene una función convexa, uno puede verla también, o puede generar uno de manera natural un conjunto convexo, que es precisamente pues tomar la gráfica de la función y todo lo que está por arriba. A eso se le llama la epigráfica o el epígrafo de la función f, y consiste en todos los puntos x, t en el producto cartesiano del dominio C. Esto yo lo estoy pensando en un espacio vectorial arbitrario, por cierto, ¿no? Puede ser Rn, pero puede ser un espacio vectorial incluso dimensión infinita. Entonces, si este es el dominio, en donde vive el dominio, estos puntos tales que t está por arriba o es igual a el valor de f de x, eso se le llama la epigráfica, es esta región sombreada verde. Y la función va a ser convexa si y solo si este conjunto resulta ser convexo en B cruz R. Y aquí en el dibujito se ve que pues tiene que ser así, ¿no? Bueno, entonces, ¿en qué lugares se nos presentan también ya de manera como más concreta las funciones convexas? Y se presentan de distintas formas, tanto siendo convexas como, aunque sea un poquito convexas. Entonces, por ejemplo, al comprimir o estirar un resorte, el comprimir o estirar un resorte se modela y se sigue algo que se llama la ley de Hooke. Esa ley de Hooke viene esencialmente del hecho
de que pues la configuración que toma el resorte cuando uno le aplica alguna fuerza o alguna compresión va a estar minimizando dentro del conjunto de configuraciones posibles, ¿no? Entonces piensen que U es una función que me está definiendo pues cómo se está alargando, comprimiendo el resorte. Las configuraciones posibles, de las configuraciones posibles, la que se adquiera va a estar minimizando este funcional que a la función U le asocia esto, que es la energía potencial del objeto. Y justo la ley de Hooke viene del hecho de que se minimiza esta propiedad de acá, ¿no? Que nuevamente, si ustedes ven, pues aquí hay una función convexa involucrada, que es la norma al cuadrado, ¿no? Y la norma al cuadrado, yo estoy metiéndole la derivada de la función U y el gradiente, pues, y esto es un número real, ¿no? A la hora de integrarlo. Entonces, estoy cuantificando para cada transformación U, le asigno un número real y puedo preguntarme si esto a su vez es convexo, ya como función definida en un espacio de funciones. Y pues la minimización se va a dar justo en la configuración que adquiere el resorte, bajo esta transformación que se le aplique. Y algo similar se puede hacer, se puede estudiar, pues, si uno piensa no en un resorte, sino en un objeto de algún material elástico, como una liga, ¿no? Como puede aparecer en una resortera, y que la configuración o sea, la forma que tome la liga cuando yo la deformo, ¿no? A punto de soltar la piedra con la resortera, esa forma que tome la liga va a estar también minimizando cierta energía elástica, que es se modela, o para este tipo de material como una liga, se modela como algo así, o sea, para una transformación U que sea, del objeto que es la liga en el objeto mismo, pero ya transformado, la energía elástica en cada deformación se ve como algo así, que es nuevamente este funcional, que es el que aparecía aquí arriba, pero más una función nueva que va a depender del determinante de la derivada de U. Esta función U es la transformación y su derivada es una matriz de 3×3 en cada punto, ¿no? Entonces, una función H convexa aplicada a esto, más este funcional, modela esa energía elástica. Y aquí, esta función H, pues, vuelve a aparecer convexa. En el modelo que se toma con crecimiento cuadrático, aparece con crecimiento cuadrático. Esto de aquí nuevamente es una función convexa aplicada a la derivada de U. Entonces, estos procesos de conocer cuál es la configuración que toma el objeto, pues va a ser precisamente como encontrar mínimos para estas funciones de acá, y hacer eso va a estar sumamente ligado y fuertemente ligado, valga la redundancia, a la convexidad que aparece dentro del funcional. Esos son problemas un poquito más modernos. Hay uno clasiquísimo que es el problema de la braquistócrona, planteado por Galileo en 1638, que preguntaba cuál es la curva que tiene o por la que tengo que hacer viajar a una partícula para que vaya de un punto, por ejemplo, a este. Entonces pongo mi plano cardenado de modo que mi plano cartesiano, de modo que este sea el punto origen y este sea un punto x1, y1. Incluso puedo acomodar mis ejes para que y1 sea menor a 0, y entonces sepa yo muy bien que la curva que siga la partícula, que vaya de acá para acá, pues va a ser o puedo yo verla como una función y de x, ¿no? Pensando que esto es x, y que sea negativa, ¿no? Esta y tendría que ser negativa. ¿Cómo le hago? ¿Qué curva tiene que dibujar la partícula para llegar para acá lo más rápido posible? Hagan de cuenta que hacen unas carreritas, 3 partículas en distintas, o 4 partículas en distintas curvas. ¿Cuál va a ser la que va a llegar primero? Y pues
Algo interesante es que ciertamente no es la línea recta, o sea, la línea recta sería si yo quisiera recorrer la menor distancia, pero no necesariamente eso significa que llego más rápido, porque resulta que aquí estamos pensando que no hay fricción, como a veces se tiene que hacer en física, ¿no? Y que la gravedad sí nos está ayudando a bajar, y el hecho de que la gravedad nos esté ayudando a bajar hace que si yo me voy como por esta curva, el vuelo que agarro, ¿no? Al principio, gracias a la gravedad, me ayuda a llegar más rápido. Entonces, si yo quiero minimizar el trayecto, tengo que dibujar una curva que no sea una línea recta, y de hecho resulta que tampoco es un medio círculo. Por ahí, por estos tiempos, pues había quienes decían que un medio círculo era la curva más rápida. Una cosa cuadrática, que sería lo naranja, tampoco me ayuda. Y Bernoulli y Newton dieron de manera independiente en el 97 una respuesta a esta pregunta, y ven que la curva que se tiene que seguir la partícula es una curva que se llama cicloide, que hoy los que están aquí de cálculo, hoy vamos a hablar de esto en la clase precisamente, por casualidad, no por mi plática. Entonces, el cicloide es la curva que llevará la partícula más rápido de un punto al otro. Y encontrar esa curva, o sea, de entre todas las curvas posibles, encontrar cuál es la que minimiza el tiempo, pues necesito yo, para saber cómo encontrarla, necesito decir, bueno, para cada curva y, que sea una función de x, ¿cuál es el tiempo que va a tomarle la partícula llegar del 0, 0 al x1, y1, ¿no? Y por la conservación de la energía se puede deducir que el tiempo va a estar dado por esta integral de aquí. Para cada curva y, el tiempo que le tome la partícula ir del punto inicial al final va a estar dada por esta integral, donde aparece, pues naturalmente, la derivada de y al cuadrado entre la raíz de menos la constante gravitacional por la función y, que está vista como una función y de x, ¿no? Entonces, bueno, la historia de por qué sale esto no la voy a platicar, eso daría como para otro tema quizá de charla, pero lo que sí quiero contarles es que el hecho de que exista, o sea, que uno pueda asegurar con certeza que existe una curva que minimiza este tiempo, se debe precisamente a que hay por ahí una convexidad escondida. Aunque esto de por aquí no necesariamente se vea convexo, si uno hace un cambio de variable y le llama phi a la raíz de menos 2y, y acuérdense que es una curva que es una función negativa, entonces esto va a ser positivo y esta raíz está perfectamente bien definida. El tiempo, la función del tiempo, se transforma en esta función s de phi. Si phi es esta raíz, pues entonces puedo yo calcular su derivada, y esto de acá, o este término de acá, se va a convertir en esta raíz de acá. Y yo quiero entonces, o sea, va a ser equivalente minimizar esto sobre todas las y's que van de este punto a este, que minimizar este funcional, esto se llama un funcional, sobre todas las curvas que pues el 0 lo manden al 0 y a x1 lo manden a raíz de menos 2y1, ¿no? Para preservar el punto que yo quiero según el cambio de variable. Entonces, algo que se puede ver con unas pocas cuentas es que esta función de acá, piensen esta función como de R cruz R en R, una función h, que a z, b lo mando a la raíz de 1 entre z cuadrada más b cuadrada. Esta función resulta ser estrictamente convexa. Y la convexidad estricta de esta función, esta es una función en un espacio de dimensión finita, me va a permitir demostrar o me va a permitir encontrar que realmente hay un minimizante para esta función S, cuyo dominio es un espacio de dimensión infinita, ¿no? Son funciones. Entonces, ahí se reduce el problema pues a algo manejable en R2. ¿Cómo se ve que esta función es estrictamente convexa?
La cuenta que hay que hacer es calcular la segunda derivada de esa función y ver que pues esa segunda derivada en cada punto X es una matriz y que resulta ser definida positiva. ¿Qué significa que sea definida positiva? Que la forma cuadrática, o sea, si yo tengo una matriz, yo puedo generar una forma cuadrática o pensar en la forma cuadrática asociada, que es esencialmente el vector Y de Rn transpuesto por la matriz punto el vector Y. Así es como se define la forma cuadrática. Y si esa forma cuadrática es definida positiva, que lo que significa es que todos sus valores propios son mayores o iguales a 0, o es equivalente a eso, entonces la forma cuadrática en cada punto X está esencialmente representando a una cosa como esta, ¿no? O sea, si uno piensa esto en R2, esta segunda derivada es la forma cuadrática que más se parece en el punto a la función, y si todos los valores propios son positivos, entonces pues la forma cuadrática está dibujando una especie de paraboloide elíptico, ¿no? Y entonces localmente se parece a cosas como esta, que son convexas. Básicamente ese es el asunto. Entonces uno puede caracterizar a la convexidad también en términos de lo que ocurre en su segunda derivada, en la segunda derivada de la función. Entonces, bueno, eso es muy bonito. Y entonces el problema este de la braquistócrona lo retomaré en un ratitito más. Y antes, quiero seguir hablando de propiedades que tienen las funciones convexas. Y una cuestión geométrica que aparece también muy pronto es que si una función es convexa, entonces las pendientes de estas rectas secantes se van a comportar de manera creciente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa que si yo tengo, empecemos por 3 puntos, X, Y y Z, en R, pensemos esto en R porque es ahí donde tiene sentido, ¿no? Hablar de que esto va a ser creciente. Entonces, X es menor a Y, menor a Z, y puedo pensar en esta secante, ¿no? Entre los puntos X, F de X y Y, F de Y. Esa secante tiene esta pendiente. Y luego puedo pensar en la secante entre este punto y este punto, ¿no? Que tiene precisamente esta pendiente. Si la función es convexa, esta pendiente de acá tiene que ser menor o igual a esta, ¿no? Se puede imaginar como que este puntito yo lo hago correr de acá hacia acá, y las pendientes tienen que ir creciendo, ¿no? Por la forma de la función. Y esta pendiente, de hecho, va a ser a su vez menor o igual que la pendiente entre este punto y este punto de la gráfica, ¿no? Entonces, como que las pendientes sí están creciendo conforme yo me voy moviendo hacia la derecha en R, en la función. Esto se puede generalizar también a funciones que no estén definidas en R, y se puede establecer un concepto de monotonía para las distintas pendientes, aunque claro, pues ya no va a ser posible, si mi dominio no es real, pues las pendientes como que ya no las voy a poder necesariamente expresar así, ¿no? Entonces, se puede generalizar, nada más quería yo darles la idea geométrica en este caso. Y bueno, un resultado que hay aquí como muchas letritas, pero es una de las principales cosas que me parecen bonitas de las funciones convexas, y es esto que les decía de que si uno tiene una función convexa definida en su dominio, que es un conjunto convexo, y pensamos que es un conjunto abierto en un espacio vectorial normado, entonces X es el espacio y la norma es esta. Si la función es localmente Lipschitz en su dominio, pues uno sabe que siempre es continua, ¿no? Lipschitz implica continuidad. Si es localmente Lipschitz, o sea, en bolitas pequeñas en el dominio,
yo tengo una constante de Lipschitz para la función, pues claro que es continua en todos los puntos del dominio. Si es continua en todos los puntos del dominio, pues es continua en algún punto del dominio, ¿no? Esto implica esto de acá. Si la función es continua en algún punto del dominio, va a ser localmente acotada. ¿Por qué? Pues porque, o sea, en ese punto donde sea continua, la función va a tener que estar acotada, ¿no? Las funciones continuas resultan estar acotadas en alguna vecindad del punto de continuidad. Y si la función es localmente acotada, o sea que en R está controlada por alguna constante, pues en particular está acotada superiormente, ¿no? Tiene una cota superior en algún abierto del contenido en el dominio. O sea, esto de acá implica esto, porque esto es estrictamente más un caso particular, ¿no? Lo que es interesante de las funciones convexas definidas en cualquier espacio vectorial normado es que si la función es acotada superiormente en algún abierto contenido en el dominio C, entonces yo me puedo regresar y ver que la función de hecho es localmente Lipschitz, o sea, es Lipschitz en todo el dominio, ¿no? Y en bolitas quizá pequeñitas, puedo yo encontrar constantes de Lipschitz para la función. Entonces, eso es bastante impresionante, ¿no? Una función acotada no necesariamente es Lipschitz, pero sí lo es si la función es convexa. Y más aún, si uno está en un espacio de dimensión finita, entonces pensemos en Rn para acabar pronto, una función convexa, de hecho, sí va a ser continua en C. O sea, no va a poder tener saltos extraños, ¿no? Como de que de repente, pum, se rompe. Eso no va a poder pasar si la función es convexa en Rn. Entonces, la idea de la prueba de que si es acotada superiormente, entonces es localmente Lipschitz, es más o menos corta, entonces quiero platicarla tantito. Si uno piensa que la función f tiene una cota lambda, digamos, en algún abierto V contenido en el dominio, pues entonces uno puede trasladar todo y acomodarse y centrarse en el cero, ¿no? Entonces, vamos a suponer, sin perder generalidad, para simplificarnos la vida, que este abierto V tiene a la bola centrada en cero con algún radio epsilon, y yo de hecho puedo hacer ese radio chiquito, de modo que epsilon me quede menor a 1 y mayor a 0 siempre, ¿no? Entonces, para esta bola con centro en 0 y radio epsilon, que está contenida en B, yo también puedo trasladar a la función para que en 0, en este 0 del espacio, me mande al 0 de los reales. Traslado por una constante si es necesario, y eso no va a afectar la continuidad, ni la convexidad, ni nada, ¿no? Entonces, si la función f es convexa, uno puede usar la definición de convexidad para ver que f de b tiene que ser menor o igual que 1 menos epsilon por f de 0 más epsilon por f de b entre epsilon. ¿Qué es lo que hay aquí detrás? Pues que el vector b yo lo puedo escribir como 1 menos epsilon por 0 más epsilon por b entre epsilon. Eso es una combinación del vector 0 con el vector b entre epsilon, y esto, 1 menos epsilon más epsilon, suman 1, son números menores a 1, entonces tengo una combinación de estas de la convexidad, ¿no? Esta desigualdad viene de ahí. Y ahora, si f de 0 es igual a 0, pues esto se me cancela, y f de b entre epsilon es menor o igual que la constante lambda, porque nuestra hipótesis es que la f está acotada por arriba. Entonces esto me queda menor o igual que epsilon entre lambda. Y esto fue para cualquier b en la bola, con centro en 0 y radio epsilon, ¿no? Y luego puedo sacar una desigualdad para el otro lado. También puedo yo escribir al 0, 0 va a ser igual que b entre 1 más epsilon, más el vector menos b entre epsilon por epsilon entre 1 más epsilon,
Seguramente esa cuenta a lo mejor no me la están siguiendo en la cabeza, pero esencialmente es escribir al cero como una combinación de estas de convexidad que me permite luego aplicar la convexidad y decir, pues esto es menor o igual que esto más esto, y despejo, y entonces me queda f de b mayor o igual a esto. Y aquí otra vez, f de 0 es 0, f está acotada superiormente por lambda, entonces cuando aquí tengo menos f es mayor o igual a lambda, y epsilon multiplicado de ambos lados no afecta la desigualdad. Entonces, fíjense, f de b, para todo b aquí, me queda entre epsilon por lambda y menos epsilon por lambda. Eso significa que va a ser chiquito, ¿no? O sea, si yo quiero hacer la distancia de f de b con f de 0 pequeñita cuando b esté cerquita del 0, lo voy a poder lograr. Y de hecho lo logro con una constante ahí, o sea, la delta de la continuidad es de la forma, la constante o esto entre lambda, ¿no? Entonces eso me da que la función de hecho es Lipschitz. Si no saben lo que es Lipschitz, pues creo que sí me creerán que es continua, de hecho, en 0, ¿no? Y esto yo lo puedo mover alrededor de todo, por todos los puntos, trasladando adecuadamente, y ver que la función es Lipschitz continua o continua en todos los puntos. Entonces, estar acotada superiormente sí es equivalente a hacer localmente Lipschitz, y esto es en cualquier espacio, y esto es bastante fuerte. Este resultado de acá, lo que buscaba, o se prueba, pues justo para extender esto que uno tenía aquí, que les digo de que en dimensión finita la función f es continua, si es convexa. Y la prueba de esto también es muy bonita y es geométrica, aunque no pude ya hacer el dibujito, pero esencialmente para ver que si la función es convexa en Rn, digamos, pensemos que estamos en todo el espacio euclidiano, entonces tiene que ser continua. Para ver eso, se fija uno primero, o sea, reduce el problema a pensar en un conjunto como este, de todos los vectores en Rn, tales que todas sus entradas son no negativas, son mayores o iguales a 0, y la suma de sus entradas es menor o igual a 1. Entonces, esto es un triangulito, ¿no? Es un triangulito, este dibujo es un triangulito, es un triángulo rectángulo del lado 1, con los catetos de tamaño 1. Este conjunto me sirve para ver lo siguiente. Si la f es convexa aquí, ¿no? Pensemos en un caso particular en que la f es convexa acá. Entonces, para todo punto de este conjunto, yo puedo escribir a ese x, piensen que este x es igual a x1, x2, hasta xn. Yo puedo escribir ese x como esta combinación lineal de los vectores canónicos, ¿no? Entonces, esta es una suma desde que y es igual a 1 hasta n de los xy por ei, y esto es igual al vector x. A eso yo le puedo sumar un 0. Por ejemplo, el vector 0, dibujado acá, multiplicado por esta constante que es 1 menos la suma de los xy, de las entradas del vector x. Esto de aquí es un número real mayor o igual a 0 si el vector x está en el simplejo, ¿no? Porque esto es menor o igual a 1. Esto es mayor o igual a 0 y además este numerito más este numerito, la suma de los xy's, me da 1. Entonces tengo aquí una combinación de los vectores canónicos y el vector 0, es una combinación lineal, y los coeficientes de esta combinación lineal son todos números mayores o iguales a 0 y cuya suma es 1. Entonces puedo aplicar la convexidad, ¿no? En esta versión como para varios puntos y ver que f de esta combinación es menor o igual que esta combinación de los f's de ei, aquí estoy usando que los vectores en cuestión en esta combinación son los canónicos, más este que es el coeficiente de este vector por f de 0. Se me abre la suma, pero con una desigualdad, ¿no? Y bueno, f de los vectores canónicos ya está completamente definido, o sea, esos ya van a ser números reales que no se mueven para nada
cuando yo cambie X, ¿no? Esto está fijo. Y f de 0 también está fijo. Entonces, todos estos numeritos están fijos y los puedo acotar por una constante que solo depende de ellos, ¿no? Que depende de la dimensión y de la función en su valor en los canónicos. Y estos coeficientes, los x, y, todos son menores o iguales a 1, porque estamos acá. Y esto es menor o igual a 1. Entonces, todo esto, y son positivos, ¿no? Entonces, tengo aquí x positivos multiplicando a números que van a estar controlados por alguna constante. Entonces, si la función f es convexa en este conjunto, para todos los x del conjunto, f de x va a estar controlado por una constante. Entonces, el caso general en el que yo tenga una función en Rn que sea convexa y que yo quiera ver que es continua en algún punto, pues estoy en mi dominio grande, ¿no? Que es el conjunto C abierto. Meto alrededor de mi punto una bola abierta, y en esa bola abierta seguro que puedo meter uno de estos triangulitos, ¿no? Y en este triangulito la función está acotada. Entonces, la función es localmente acotada. Y por lo que probamos acá, de que 5 implica 1, es localmente acotada por arriba. Entonces, la función va a ser continua, ¿no? Entonces, lo que pasa en dimensión finita es que yo tengo esta cantidad finita de direcciones y esta cantidad finita de FIs que yo puedo decir, pues tomo el máximo de estos, y el máximo de un conjunto finito siempre existe, ¿no? Y por eso tengo entonces la continuidad. Entonces, bueno, esta es una cuestión, creo, bastante bonita. Las funciones convexas a fuerza acaban siendo Lipschitz continuas, ¿no? Y en particular continuas. Y bueno, relacionado con convexidad, surge otra cuestión que es algo que no alcanza a ser continuidad, sino que se llama semicontinuidad. Y en particular hay dos tipos de semicontinuidad, inferior y superior. Esta semicontinuidad inferior va a estar muy ligada a la convexidad, espero alcanzar a decirles por qué, pero se define de la siguiente forma. O sea, uno sabe que si una función es continua, entonces cuando una sucesión converge a un punto y todo está en el dominio, entonces las imágenes de la sucesión convergen a la imagen del límite, ¿no? Una función como esta, que no es continua, sí tiene la siguiente propiedad. En este punto en particular, x0, cuando una sucesión converja a x0, siempre va a resultar que f de x0 está por debajo del límite inferior de las imágenes de la sucesión, ¿no? O sea, si yo me voy acercando por acá, pues el límite de las imágenes es precisamente esto. Y si yo me acerco a x0 por acá, el límite de las imágenes es esto. Pero f de x0 está por debajo. Y estas funciones que cumplen esto, que son semicontinuas inferiormente, están ligadas a la convexidad y están ligadas a esta cuestión de buscar mínimos. ¿Por qué? Pues porque justo está diciéndonos que si por alguna cuestión nosotros podemos encontrar una sucesión xn que tal que las imágenes converjan como al ínfimo de una función, ¿no? Si sabemos por alguna razón que el ínfimo existe, este límite inferior va a converger a ese ínfimo. Y si yo puedo garantizar por alguna cuestión que no siempre es fácil y que de hecho se vuelve un problema complicado, si yo puedo garantizar que la sucesión de xn converge a un punto x, ese x, su imagen va a estar por debajo de este límite inferior, que es el ínfimo de la función, entonces f de x va a ser el valor mínimo que toma la función, ¿no? Entonces, esta semicontinuidad inferior junto con la convexidad, como que van de la mano siempre para encontrar mínimos. ¿De qué forma también la convexidad y la semicontinuidad inferior como que hacen equipo? Pues resulta que si uno tiene un espacio de Banach,
y tiene una función que sea convexa en ese espacio, es un espacio vectorial normado, completo. Si la función es semicontinua inferiormente, entonces, de hecho, la función f es continua. A diferencia de esta, ¿no? Esta es semicontinua inferiormente, sí cumple esta propiedad, pero claramente no es continua. Si fuera convexa, pues no le quedaría de otra más que ser continua. Y la prueba de esto también se puede como delinear en algunos pasos. Esencialmente, recordemos que bajo convexidad, pues ser continuo es lo mismo que estar acotado superiormente en algún abierto del dominio, ¿no? Entonces, pues voy a pensar en los conjuntos AN, de todos, para cada N, pues, pienso en en el conjunto de puntos cuya imagen está acotada por N superiormente. Si yo pienso ahora en todos los ANs, esa unión me da a todo el espacio, ¿no? Cualquier punto del espacio va a ser tal que hay un N para el cual f de x resulta ser menor o igual a N. Si la función f es semicontinua inferiormente, entonces, cuando yo tome una sucesión en el conjunto AN que converja a un punto x0, f de x0 va a ser menor o igual que este límite inferior, por semicontinuidad inferior, y cada una de estas f's es menor o igual a n. Entonces, el límite inferior es menor o igual a n. Entonces, f de x0 es menor o igual a n. Entonces, x0 está en AN. Y entonces, eso muestra que AN es cerrado. Los límites de sucesiones ahí se quedan ahí. Y ahora imagínense, si conocen el teorema de categoría de Baire, pues les sonará familiar esto. Y si no, piensen en Rm, que tienen una cantidad numerable de conjuntos que son cerrados y que la unión es el total. Como que se ve que alguno de esos tiene que tener carnita, ¿no? No puede ser que todos estos conjuntos tengan interior vacío, porque como que no llenaríamos a Rn con una cantidad numerable de cerrados si todos tuvieran interior vacío, ¿no? Entonces, alguno de estos conjuntos tiene que tener interior distinto de vacío. Pues entonces hay una bola contenida en AN para este N mayúscula, aquí debería ser N mayúscula, y hay una bolita abierta, entonces, para cual todos sus puntos, la imagen es menor o igual a N. Entonces, en esa bola abierta la función es acotada superiormente. Y eso implica continuidad. Entonces, la función f es continua. Entonces, bueno, estas dos juntas, convexidad y semicontinuidad inferior, de hecho, nos dan continuidad de la función f. Y bueno, creo que ya se me está acabando el tiempo, entonces déjenme regresar para acá, para la cuestión de la braquistócrona. Teníamos a este funcional, ¿no? Esto, la función h era en esta variable dividir por 1 entre la variable al cuadrado, esta variable la elevaba yo al cuadrado y le sacaba raíz, y decíamos que esta va a tener un minimizante gracias a que, esta funcional va a tener un minimizante gracias a que la h es estrictamente convexa. Un poco nada más les quería platicar de cómo se encuentra ese minimizante. La manera de encontrarlo es buscando puntos críticos, o sea, viendo funciones que sean candidatas a ser el minimizante. Y pues resulta que si yo pienso en una curva de estas que son candidatas, ¿no?, a minimizar, cuando phi sea un minimizante, ¿qué condición es necesaria para que phi gorrito sí sea minimizante? Pues tiene que ocurrir que cualquier otra función que vaya del 0, 0 al x1, y1, ¿no?, de la braquistócrona, cualquier otra de estas phis, su energía S está por arriba. Entonces, si yo agarro una phi tal que en 0 va al 0 y en x1 va al 0, para cualquier número real t, esta función en 0 va al 0 y en x1 va a raíz de y1, o menos 2 raíz de menos 2y1, ¿no? Esta función de acá, t es un real. Entonces, si la phi gorrito minimiza el funcional S, t igual a 0 va a minimizar a esta función que a cada t real le asocia esta integral. En t igual a 0 yo tengo precisamente el valor de
de phi gorrito, ¿no? Y para t distinto de 0 tengo otra función, que no es el minimizante. Entonces, si yo puedo derivar esto, la derivada va a tener que ser 0. Y la derivada de esto, función real, es igual, derivando por encima de la integral, que pues la derivada de la función h aplicada en la función correspondiente. Estoy como derivando en la dirección de phi, si se fijan. Entonces, la derivada me queda esta expresión de aquí. Esto es igual a 0, y esto es una ecuación diferencial. Se puede transformar, si quito la integral integrando por partes acá, puedo transformar esto en una ecuación diferencial, y la solución a esa ecuación diferencial pues, se puede encontrar con métodos de ecuaciones, y esa solución es un punto crítico. Esa solución es un candidato a ser minimizante. Si yo tengo estricta convexidad de la función, pues va a resultar que el valor del funcional en phi, pues es igual al valor del funcional en phi más esto, porque esto era 0. Esta es la ecuación que se hace 0. Esta es la ecuación, todas estas rojas son la ecuación que se hace 0. Y esta convexidad de h estricta, lo que me va a garantizar es que h en cualquier punto, más esto, que es una especie como de plano tangente, cuando tengo la convexidad, tengo que los planos tangentes se van a quedar por debajo de la gráfica. Eso va a ser menor o igual que la función aplicada a otra curva psi, que se llame psi. Entonces, pues si esto es 0, me queda al final que S de la curva phi gorrito es menor o igual que S de psi, y entonces el punto crítico, o sea, aquella función phi donde esto se haga 0, es realmente el minimizante. Y la desigualdad la obtengo gracias a la convexidad de la función h, no de nadie más, sino de una función que está en un espacio de dimensión finita. Entonces, bueno, esencialmente la idea es esa. Creo que le voy a dejar aquí porque ya se nos ha acabado el tiempo y no quiero colgarme. No sé si alguien quiera preguntar algo. La solución que estabas exponiendo al final es la solución moderna, ¿no? Pero sí, esa es como... Newton y Bernoulli lo resolvieron. Está impresionante, ¿no? Sí, claro. O sea, la justificación de por qué existe el minimizante, eso es, pues sí, de cálculo de variaciones. Tienes la convexidad y tienes que ver que existe el minimizante, pero pues la solución, encontrarlo, es encontrar los puntos críticos, y eso es mediante resolver la ecuación diferencial. Eso... Pero eso es solo el punto crítico, ¿no? Saber qué es el minimizante, pues sí requiere como del cálculo variacional y de la convexidad y demás. Pero sí. Sí les puedo pasar las diapositivas si gustan. Si me escriben. Les puedo dar mi correo, lo tienen por ahí, yo creo, ¿no? Pero si me escriben, o las pongo en mi página, busquen mi página y ahí las pongo, mejor. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues siendo así, no queda más que agradecerle a Judith. Muy interesante la plática. Muchísimas gracias. Gracias. Ya no me dio tiempo de hablar de cosas bien bonitas, pero para la otra será. Muchas gracias a ti, Roberto, y gracias a todos los que vinieron. Cuídense mucho todos, y en 2 semanas va a haber otra sesión del Súmate. Vamos a tener la presentación de un libro sobre inferencia estadística. Entonces están invitadísimos a asistir todo el mundo. Y bueno, síganse cuidando y la mejor de las suertes. Gracias, Judith. Muchas gracias. Cuídense mucho también. Buen día.
Yo creo que ya podemos detener la grabación, maestro Cepeda.